va? Bien. Está entrando también. No veo a nadie. Saludos a ustedes. Qué bueno, me gusta mucho eso. Esperemos un poquito más, ya que llegue el resto. Algo más arriba iba a hacer aquí. Ya. Hola, Juan Diego. ¿Cómo estás, Francesco? ¿Todo bien? Hola, Liz, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Ya, pero ahí viene Nao también. Madre, dime, ¿qué pasó? A ver, ya veo el chat. Esperadme un rato. Hola, Muriel, qué chévere. Gracias por el saludo. ¿Me decías algo, Dali? Se te trabó ahí la señal. ¿Hay que prender las cámaras? No, conmigo no es necesario. Conmigo, la verdad, no es necesario. En algunos casos, yo sé que algunas profes sí les están pidiendo porque quieren ver que uno que estén presentes en clase. Ayer sí me pasó una cosa con otro curso que sé cómo se llama, que el rato que comencé a hacer una pregunta, un alumno dejó el usuario ahí como si estuviera asistiendo a la reunión, pero se fue y no me participó. Entonces, un poco para cuidar eso. Conmigo en verdad no es necesario, ya porque esos son clases de refuerzo. Y en todo caso voy a hacer otra cuestión para ver que ustedes están en clase, cosas como preguntarles a uno de uno en uno y eso. Entonces, ustedes me pueden, lo ideal es que me respondan por el micrófono, pero pueden hacerlo también por el chat. Entonces, y yo personalmente, yo relajo un poquitito ahí. Hola, Alessandro, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Déjeme, mientras tanto, hasta que llegue el resto, déjeme ver algunas cosillas extras, ¿ya? Ya tengo aquí esto. Ya quiero ver si les concluyo con un video. ¿Ya? Porque estamos también pidiendo, un rato surgió la cuestión de tomarnos lista ya, para que... Y eso, les voy a decir a los papis que ya estamos. ¿Cómo le ha ido, señor Juan Diego? Todo bien, adiós, gracias, en paz, tranquilo, comiendo rico, eso sí, me encanta el encierro que como, que es una maravilla. ¿Ustedes, vos, cómo estás, Francesco? Bien, todo bien. Sí, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, Alessandro, qué chévere. Bien, a ver. A ver, bueno, vamos nomás a empezar, ¿sí? Habíamos quedado en que íbamos a hacer ¿cómo se llama? A ver, perdón. Íbamos a completar la clase, ¿no es cierto? No habíamos terminado la clase anterior. Simón. Y déjeme compartirles la pantalla, ¿ya? Para volver acá, a esto. Ahí está mi Sami también, chévere. Ya. Ya está entrando. Hola, Sami. A ver, vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Entonces, recuerden, habíamos visto cómo van a iniciar las primeras migraciones, la ubicación del Ecuador, ¿no es cierto? Que nos llamamos, esta es la parte de Andinoamérica, ¿no es cierto? Y habíamos visto los periodos. Los de la nueva historia son los primeros pobladores, las sociedades agrícolas incipientes, las superiores y las supracomunales, ¿sí? Entonces, los primeros pobladores van de la caza y la recolección, ¿sí? Y van descubriendo de a poquito lo que es la agricultura, ¿no es cierto? Las sociedades agrícolas incipientes. Y posteriormente vamos a las grandes, ya empiezan las culturas ya agrícolas, ¿no? Las agroalfareras, ahí están Valdivia y Machalilla.
Y comenzamos a ver las sociedades agrícolas superiores. Nosotros vimos también que la forma, por ejemplo aquí, de esa cuestión de piedra, ¿no es cierto? Los instrumentos de piedra, los instrumentos líticos, está Salomé, está Dulce María, ¿ya? De los instrumentos líticos, vamos a pasar aquí donde estamos, comienzan a construir cosas ya más elaboradas, ¿no es cierto? Comienzan a construir cosas más elaboradas. La cerámica ya es otro tipo de cosas, ¿sí? Y no solo es otro que tallan de diferente forma, que modelan de diferente forma. Aquí ya tienen una representación estética, lo que antes no. Y antes era una cuestión bien utilitaria. A ver, necesito casar, hago esto, punto. Aquí dice, no, hagamos algo más bonito, hagamos este de 2 cabezas, o sea, ya es otra representación. Y aquí miren este cántaro, ¿no es cierto? Esto es un cántaro para llenar agua, imagínense cómo pueden coleccionar el agua. No solo es un cántaro, sino que son 2 cántaros. ¿Ya? La forma de la besita. Dime, te escucho. No, es que se estaba sobreponiendo una de las pantallas en el documento de PowerPoint, pero ya no. ¿Ya no? ¿Ya todo bien? Ya. A ver, ahora, nos habíamos quedado aquí ya. Las sociedades agrícolas superiores van a intensificar la agricultura. Van a obtener más excedentes, ¿sí? O sea, antes producían lo necesario para toda la comunidad, ahora tienen cosas que les sobran. Ya tienen producción que les sobra. Eso es excedente. ¿Ya? Al tener una producción que les sobra, necesitan jerarquías, ¿sí? Comienzan a haber jerarquías, porque hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, hay gente que no tiene, ¿ya? Y necesitan hacerse jerarquías que administren, ¿ya? Entonces empieza a haber una clase dirigente de guerreros y una de sacerdotes. Alguien que cuide lo producido, que ayude a expandirse más, a ver otros terrenos, o sea, guerreros, ¿no es cierto? Y sacerdotes, alguien que administre, que cuide el grano, que el grano no se pudra, ver cuáles son los ciclos de lluvias, ¿no es cierto? Porque para la agricultura se necesita agua, se necesita lluvia, ver cuándo crecen los ríos, ese tipo de cosas, ¿ya? No están rayando ahorita porque se ve clarito aquí, por favor, ¿ya? Se aprecia la cestería, o sea, ya no solo hacen cosas de cerámica, hacen cosas con canastas, tejidos, hay textiles, se van vistiendo de otras formas. ¿Está bien? O sea, van haciendo todo eso, ¿ya? Algo dice José. Ya, a ver, que me escriba. Hay instrumentos también de piedra, de madera y hueso, ¿no es cierto? Ya, espérame un ratico porque no veo a mi José. Déjeme solo mandarle un mensaje a José, ya. José, disculpe, estoy en la pantalla completa y por eso no me había fijado. Ahorita ya te acepté. Mil disculpas. Sigue nomás, ¿ya? A ver. Ya, José, gracias. Disculpa que no me había fijado. Gracias por decirme que es que estaba con la pantalla completa y no siempre me aparece la notificación. Perdón. Y ya, ¿todo bien? Me imagino que sí. Ya, a ver. Entonces, vemos que van mejorando las técnicas, ¿no es cierto? Y ya no solo hacen agricultura y cerámica, también ya hacen cestería, o sea, trabajan con otro tipo de material para hacer canastas y eso, ¿sí? Hacen tejidos, ya van haciendo textilerías y eso, ¿ya? Y bueno, aquí tienen las culturas Cerro Nariño, que están en las provincias de Cañar y Azuay, ¿sí? Alausí, que está en la provincia de Chimborazo, Cotocollao, que está aquí en la provincia de Pichincha, en Quito. ¿Sí conocen el barrio de Cotocollao? Sí. 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 No Toda sé, esa tal parte. vez.
Deben conocerlo seguramente. Sí. Ahí hay un museo que por alguna razón nunca ponen bien la dirección, que es un museo de sitios, es un museo arqueológico que fue hecho ahí mismo. ¿Sí? En la Florida hacia arriba hay otro museo de sitio. Y en Rumipamba hay otro museo de sitio. O sea, fueron sitios que se hizo la excavación, se encontró y ahí mismo hicieron el museo. O sea, no es que se llevaron a otro lado, sino que ahí mismo establecieron. ¿Ya? Y ahí se pueden ver momias y eso. Todo esto parece que era la gran cultura Cotocollao. ¿Ya? En la Amazonía, o en la Amazonia, ¿ya? Está la fase pastaza. Miren, en torno al río Huasaga, ¿sí? Provincias de Pastaza y Morona, Santiago. Están los ríos. ¿Ya? Aquí también hay ríos y hay humedales, o sea, aguas internas. Y hay otro sitio que es vinculado a la cueva de los Tallos. Eso es bien interesante. Esta cueva es súper tenaz. De eso se han hecho leyendas. Hasta se han hecho esas leyendas de ovnis, se han hecho. Esto de la cueva de los Tallos. Ahí fue parte de la última guerra que hubo contra el Perú. ¿Sí? Entonces tienen la cueva de los Tallos. Y llegamos a las sociedades agrícolas supracomunales. Miren cómo trabajan aquí. Y es otro tipo de trabajo. Es otro tipo de construcción. Y aquí utilizan metales, oro. Y esto es famoso, es la imagen del Banco Central, pero no es oro, es platino. Miren cómo son sus sitios arqueológicos. Ya son más organizados. Miren esto, estos son las pirámides de Cochasquí. Es otra cosa, ¿no es cierto? Miren estos asientos, son de jerarquías. ¿Ya? En las sociedades agrícolas superiores estamos hablando de pueblos totalmente sedentarios. Mayor dominio de la agricultura. De hecho, en las pirámides de Cochasquí, por ejemplo, ya se ve cuestiones de observación, ya pequeños observatorios, ¿no es cierto? Variedad en la producción de artefactos. O sea, aquí ya no solo hacen cerámica, agricultura, y piedra. Hacen cerámica, hacen agricultura, hacen estas terrazas que pudieron haber sido terrazas agrícolas, piscinas quizás, ¿sí? Y también metal, sí, platino y todo eso. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Me dijiste algo? Ya, a ver, bueno, continúo ya. Hay la existencia de intercambio entre zonas geográficas, ¿ya? O sea, antes era un solo sitio, por ejemplo, en los Cotocollao, más o menos iban desde lo que es el barrio de Cotocollao hasta lo que es el Hospital Metropolitano, más o menos ahí, ¿no es cierto? Y ahí producían, y entre ellos intercambiaban. No, esta vez se van, atraviesan zonas, ¿sí? Yo les he dicho que el cacao, por ejemplo, salió, no, ni siquiera el cacao, el chocolate salió de aquí, del Ecuador, ¿sí? Mucho antes de llegar a México y a Centroamérica. Mucho, mucho antes, por lo menos 1000 años antes. Y se han descubierto cuencos de piedra con chocolate aquí, 1000 años antes de que lo tengan los mayas y los aztecas. Entonces eso quiere decir que ya atravesábamos grandes territorios. Pues posiblemente ya eran navegantes, posiblemente ya tenían caminos. ¿Sí? Por eso es que podían migrar y llevarse. ¿Sí? Y hay mapas antropológicos que hablan sobre la ruta del cacao. ¿Sí? O sea, cómo se fue expandiendo el cacao. Entonces ya eran sociedades, ya estaban entrando en lo que es el proceso de civilización. ¿Sí? Y esas las agrícolas, claro, las supercomunales, ¿no es cierto? Entonces, son comunidades más grandes, ¿no es cierto? Ya se establecen confederaciones. La confederación es que cada uno tiene su gobierno, pero se unen en alianzas, por ejemplo, para guerra, para ir a cazar y eso. Es, por ejemplo, nosotros octavo, ¿no es cierto? Yo soy su tutor, tenemos un presidente de curso, era una presidenta, ¿no es cierto? Que era la NAO, ¿no es cierto? Que venga acá. ¿Ya?
Entonces, pero yo qué sé, por ejemplo, tenemos que hacer un partido de fútbol con los de tercero de bachillerato, que son más grandotes, eh, son más, inclusive más numerosos, son más grandotes. Entonces hacemos una alianza. Y decimos, vean, hagamos el partido de fútbol con los de noveno. Pues ellos tienen su tutor, tienen su directiva de estudiantes, pero en esto nos unimos. Ya, más o menos así ¿cómo se llama? Es una confederación. ¿Ya? Entonces hacen cacicazgos. Curacazgo. Curacazgo significa jefe, dirigente. ¿Ya? Ese es el curaca. ¿Ya? Son regímenes gentilicios. Ojo. ¿Ya? No hay todavía propiedad privada. Hay una producción, hay excedentes de producción, o sea, la gente produce más de lo que verdaderamente necesita. Eso sí pasa, pero todavía no hay un territorio definido. ¿Sí? Ahora ustedes, por ejemplo, ven en los mapas, por ejemplo, vamos al mapa del Ecuador, ¿no es cierto? Ven el mapa del Ecuador. Déjenme mirarlo aquí, el mapa del Ecuador. Aquí estamos al principio, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ven delimitado el mapa del Ecuador. Esto es Ecuador. Esto es Perú. Esto es Bolivia. Todo eso, o sea, ven delimitado, ven las fronteras. Antes no había eso, ¿sí? Lo que sí había era un régimen gentilicio. Entonces, algún gran patriarca o algún viejo sabio o algún gran guerrero era... Algún gran guerrero, se cree que todos descienden de él. ¿Sí? Eso se llaman regímenes gentilicios. ¿Sí? En la Biblia, por ejemplo, cuando uno lee la Biblia, dice, yo soy tu Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son regímenes gentilicios. ¿Ya? Roma es Rómulo. Todos venimos de Rómulo. ¿Sí? O sea, él es el gran padre de la nación romana. ¿Sí? Los alemanes, Siegfried, o sea, todo eso. ¿Ya? Regímenes gentilicios. ¿Sí? Eso quiere decir que la identificación social se da por el parentesco. No son los que nacieron en el territorio, sino los hijos. ¿Ya? Los griegos, los atenienses decían, somos hijos de Atenea. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Los judíos dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Los romanos dicen, somos hijos de Rómulo. ¿Sí? Entonces eran regímenes gentilicios. ¿Ya? Entonces, sí tienen un régimen jerarquizado, ¿ya? O sea, tienen guerreros y sacerdotes. Hay una división de trabajo por oficios, ¿ya? Guerreros y sacerdotes administran, dirigen y coordinan las actividades económicas, sociales y religiosas, ¿ya? Las jerarquías, miren cuáles son. Son grandotas. Hay un gran cacique, ¿no es cierto? El cacique mayor, que es de toda la región, toda la sociedad supracomunal, ¿ya? Hay los caciques que residen solo en el centro habitacional más importante, como ser ahora el dirigente de barrio. Hay los caciques menores del Yactacuna, que es como, por ejemplo, como ser el dirigente de una cuadra o de una manzana ahora, ¿ya? Y el jefe de ayllu, que es como decir el jefe de la familia, ¿sí? Ayllu puede ser familia o comunidad, ¿sí? Estas palabras son palabras polisémicas, tienen muchos sentidos, ¿ya? Allá estamos todos, ¿sí? Miren, esto es, bueno, es parte de una cultura en el oriente. Miren, ya tienen molinos acá, ¿no? O sea, van moliendo cosas. Sí, tienen cuencos y un montón de cosas. En las sociedades agrícolas supracomunales sí hay culturas, pero ya se organizan en señoríos étnicos, ¿no es cierto? Por eso les decía que hacen alianzas, hacen confederaciones y eso. Al norte, es interesante, aquí ya aparece Quito. Quito, ¿ya? Parece que ahí llegaban algunos señoríos. ¿Sí conocen la Plaza de San Francisco, la iglesia? Sí. Allá. En la iglesia de San Francisco
parece que fue hecho sobre un gran Mindalae. ¿Ya? Los Mindalaes eran, como decir ahora, mercados. Pero no solo era el mercado donde dice, venga, caserita, cómprele 3 papas por un sucre. No, no solo eso. Era eso, pero además eran centros ceremoniales. Entonces ahí hacían fiestas religiosas y todo eso. ¿Sí? Eso parece que fue luego ocupado por los incas y luego ahí establecieron los españoles San Francisco. Otro gran Mindalae parece que fue en Rumicucho, en las ruinas. ¿Ya? Parece, o sea, se va haciendo algunas teorías ahí. Entonces, los señoríos étnicos son norte de Quito, Quillacingas y Pastos. Entre los ríos Chota y Guayabamba están Caranqui, Cochasquí, Otavalo y Cayambe. ¿Sí? O sea, ya se va viendo que algunos existen todavía, ¿no es cierto? Al sur de Quito, Panzaleo, Píllaro, Sichos y Puruá. ¿Sí? Cada uno es un señorío étnico distinto. Al suroeste de Quito, los Yumbos, ahí está Tulipe. Y desde el nudo de las Guayas al sur, los Cañaris. Esta es una gran nación. Es una de las tenaces estas, ¿sí? Aquí van a ver, hasta ahora hay algunos conflictos indígenas que son herencias de estas. ¿Ya? Y el extremo sur, hacia lo que es Loja, los Paltas. ¿Ya? En la costa está la Tolita, está Tacames, están los Manteños, los Huancavilcas, los Punaes, estos fueron tenaces. Los Manteños, por ejemplo, nunca fueron conquistados por los incas. Bravos, los de Manabí, bravísimos. ¿Ya? Los Chonos también están en la parte de Manabí. ¿Ya? Y en la Amazonía, los Quijos. Chonos es un señorío étnico que está en la parte de Manabí, pero más cercano a la sierra. ¿Sí? De hecho, de ahí viene una palabra y una ciudad que parece que tiene un nombre parecido. ¿Cuál será? No sé. Chone. Ahí se han Profe, oído... yo sí le dije 2 veces, pero mi micrófono estaba apagado. Ah, ya, perdón. Y a veces, si es que me han estado escribiendo y yo ni caso, perdón, es lo que estoy con la pantalla completa. Verán, amorcitos, buen día, profe, ya, y veces sonríen. Me escuchan entrecortado. ¿Me escuchan mejor ahorita? No, Sí, yo se lo profe. escucho entrecortado. A veces como que se le alarga la voz y no se le entiende. Como si estuviera Ya. borrachito. Voy a hablar más lento, ¿sí? Ahorita. Ya. Ahorita. ¿Ahí me escuchan? Bien. Sí. Sí, ya. Mm. En todo caso, yo voy a subir esto al YouTube. Sí, yo subo al canal para que lo vean si ustedes desean. ¿Está bien? ¿Cómo se Estamos llama? al punto de ser youtubers ahora. Chévere. A ver, Los Quijos, este es un sitio bien interesante. Aquí fueron los grandes guerreros. Se enfrentaron mucho con los españoles. Los españoles los desaparecieron. Los eliminaron. Arrasaron con ellos. Y están los jíbaros. Verán, al pueblo Shuar no le gusta que le digan jíbaro, ¿ya? Porque jíbaro hace referencia a salvaje. Ellos dicen, no, yo no soy jíbaro, no soy un salvaje, soy un Shuar. ¿Sí? Sin embargo, en verdad jíbaro, esto es interesante, jíbaros también hay en el Caribe, en las Antillas. Entonces parece que hubo unas migraciones que se asentaron y son lo que ahora son el pueblo Shuar, los Ashuar, algunos de estos pueblos, ¿no es cierto? Y en verdad jíbaro no significa salvaje, jíbaro significa persona, gente. Sino que la manera como utilizaron y cómo los trataron aquí hace que esta palabra no sea una palabra querida, ¿sí? Pero ojo, cuando usted habla... Profe, se le está cortando otra vez. ¿Perdón? Se le estaba cortando otra vez. Ya. Ahí está mejor, ¿no es cierto? Tengo que hablar más lento.
Cuando se distribuyen las lenguas, hay unas lenguas que se llaman jibaroanas, que las hablan aquí, en algunos pueblos del Oriente y en el Caribe. ¿Ya? Pero entonces ese es el motivo por el que todavía se les califica así. ¿Ya? Sin embargo, los jíbaros son los shuar. Ellos, si ustedes van a referirse con ellos, alguna vez tienen contacto con ellos, son gente muy buena, muy valiente además. Sí, de ahí formaron las tropas de élite de los ibias, ¿ya? Es shuar. Ese es el término con el que ellos piden que se les reconozca, ¿ya? Culturas, Jambelí, Bangala, Bahía y La Tolita. Eso es de la costa, ¿ya? Hay otras que son, ay, perdón, se me fue, en la sierra Tuncahuán y Partial, y en oriente la cultura Cosanga. Y viene el Incario. ¿Saben cómo se llama este castillo de aquí? ¿Dónde está? ¿Alguien sabe? Ya. Eso está en la provincia del Cañar. Son las ruinas de Ingapirca. No rayen que les voy a morder. Ya, las ruinas de Ingapirca. ¿Sí? Esa es una fortaleza inca. Se puede ver que su arquitectura es distinta. ¿Sí? ¿Quién está rayando carambolas? No rayen ahorita. Porfis, no está bien. ¿Ya? A Diosito no le va a gustar. No, en serio, no rayen. A ver. ¿De dónde vienen los incas? No rayen. ¿De dónde vienen los incas? De lo que ahora es el Perú. ¿Sí? De México. Chicos. No, de Perú. Sí, exacto, de lo que hoy es el Perú. ¿Ya? Ocuparon todo el callejón interandino, o sea, lo que se llama la sierra. ¿Sí? Y en la costa solo ocuparon parcialmente. ¿Ya? Y fue una ocupación de un control un poco distante. ¿Ya? La Amazonía definitivamente no pudieron. ¿Ya? Los incas tuvieron varias actividades, impusieron su idioma y en algunos casos expulsaron a la población nativa. Toda o casi toda la población indígena en la sierra que tienen aquí son mitimaes. O sea, sacaron de aquí a la población nativa y trajeron población de otro lado. ¿Ya? Es como si yo, por ejemplo, me muero de las iras con ustedes por estar rayando en la pantalla y les agarro y les saco del colegio y les llevo yo que sé a otro colegio y a la gente de ese otro colegio los traigo y les pongo en el curso. Más o menos así de feos son los mitimaes. ¿Ya? Entonces, era tenaz eso. ¿Ya? Sin embargo, sí aprovecharon los sistemas de producción y comunidad que hubo aquí y las integraron al régimen incaico. ¿Sí? Los asimilaron de esa forma. ¿Se acuerdan cuando hablé de la cultura Coto Collao? Del señorío étnico Coto Collao. ¿Recuerdan eso? ¿O no? Profe, no se le escucha casi nada, se le escucha largo. O sea, Acá se le está cortando full. Profe, no estaba compartiendo pantalla. el profe, Ahí les puse una pregunta en el... Ahí no, eso no era. Ahí es a todos, perdón. no vi, no me llegó No, nada. aguanten, es que me fue sin querer solo al pobre de José. Profe, pero no estaba compartiendo. Con razón. Lean el chat. Se llama a la Lore y para ver si solo se puede conectar por Teams o ver cómo hace. Sí, habló hace un rato sobre el Ya, señorío perfecto. étnico. Yo ya me listo, ya.
Un ratito le silencio, ¿ya? Porque hay interferencia. Ya. Coto Callao significa cumbre de los collas. Los collas los trajeron a la, ¿cómo se llama? Los collas eran poblaciones que trajeron de lo que ahora es del sur de Bolivia. ¿Cachan? Entonces, sabemos, esa es la cultura Cotocollao. ¿Cómo se llamaría el señorío étnico? Originalmente no se sabe. Los incas los llevaron. Sí, los expulsaron. ¿Ya? Perdón, un ratico aquí. Les pongo otra vez de compartir la pantalla. Sí, quiero compartir ya. Bueno, aquí está el Incario, aquí está Rumicucho. Sí, esta fue una fortaleza inca luego, posteriormente, ¿ya? Se hizo sobre un curacazgo anterior. Entonces, No se le escuchó bien, se le cortó. ya, que ¿cómo se llama? Que el Se Incario, descargó la voz. ahí me oyen mejor. Profe, se le está cortando. Ya, a ver. Espérame un ratico. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ya. A ver, sí, es cuando se cargan muchas cosas. Sí, pero no hable tan rápido. Ya. Ahí voy a hablar más lento, ¿ya? Bueno, los incas estuvieron poco tiempo. Ellos aquí se enfrenta una guerra de sucesión entre dos incas, Atahualpa y Huáscar. ¿Sí? Eran dos panacas, dos partidos muy fuertes dentro del Incario. Nuestra nacionalidad, lo que se puede llamar los inicios de la nacionalidad ecuatoriana, tiene que ver mucho con la panaca que va a fundar Atahualpa. ¿Ya? Sobre eso hay todavía muchas investigaciones. ¿Ya? Se dice que Atahualpa fue hijo de Huayna Cápac, del Inca Huayna Cápac, y de una quilago. Las quilagos eran señoras, eran princesas de Cochasquí. ¿Ya? Hay algunas cuestiones que critican eso. ¿Sí? Entonces les comento eso. La conexión está fea. Es difícil que escuchen, ¿no es cierto? Odalis, ¿qué estás preguntando? Y si nos manda mejor el link del video y nosotros vemos. Más fácil. Sí, madre, yo les mando, prometo, ¿sí? Me da pena, el problema es que la conexión está fea y eso me arruina todo. Y les voy a mandar y les voy a explicar bien cómo ¿Para es qué preguntan eso? el vídeo, ¿ya? A ver, chicos, un ratito, ¿ya? Un ratito. Ya, ahorita les silencio un rato, ¿ya? Porque necesito que me escuchen. Estamos con mucha interferencia del internet, entonces ya les voy a mandar algunas indicaciones para las próximas videoconferencias, ¿sí? Quisiera saber si está entendido todo, si hay alguna duda que tengan o alguna cuestión. Sí, profe, sí está entendido Sí, todo. profe, está muy Ya. ¿Para qué preguntas eso, Dani? Dalis, tienes que aguantarte la risa, concéntrate en la clase, madre, no seas malita. Ya se acaba. Pero igual, pero ¿para qué? ¿Por qué quieres saber quién es? a ver, mija, después preguntan eso. Ya cuando se acabe, ¿ya? A ver, vamos allá a concluir. Ya, y en todo caso, como me hizo la casita el internet, voy a grabarme una cuestión, voy a subir esto, me voy a grabar una cuestión y les voy a incluir el otro video, ¿ya? Entonces, para que... Y eso, sí, no se preocupe, por cualquier cosa. Entonces, hemos visto todas las cuestiones de nuestras culturas, ¿sí? Sobre eso vamos a hacer un deber, ¿ya? El deber va a consistir
en que ustedes vean cómo fueron las fases de adaptación. La gente primero cazaba y recolectaba. O sea, vivía como el día, ¿no es cierto? Un mamut, te lo comes ya. Miércoles ya no hay comida, vamos a ver si nos comemos un árbol. ¿Ya? O sea, eran cosas súper urgentes. El ser humano descubrió agricultura. El ser humano comenzó a trabajar de otras formas. Lo que hemos visto con el trabajo, ¿no es cierto? Comenzó a crear cultura. Comenzó a crear vestimenta. Comenzó a hacer estética, ¿sí? Y de esa forma el ser humano puede adaptar las cosas. ¿Se han visto cómo la naturaleza está bonita ahora, así toda limpia y todo eso? ¿Se han visto que la naturaleza está chévere, guapa? No he visto porque en mi conjunto hay puras casas y no hay naturaleza. No salimos, profe. ¿Cómo quiere que vea? Oh, chiquita. ¿Y para cuándo es eso que nos dice? Próxima semana. A ver, Profe, aquí en Ya. casa, en un La árbol fecha. grande creció. espérame un ratito. Verán, ya les voy a decir una cosa. Está como más limpias algunas cosas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano no está destruyendo todo. Hay un problema. Por ejemplo, en México ahorita hay plagas de ratas. ¿Por qué? Porque precisamente el ser humano no está destruyendo todo. El ser humano lastimosamente es depredador, pero también equilibra las cosas. Y así como equilibra lastimosamente, ¿cómo se llama? Organiza todo. La naturaleza sola sin ser humano es caótica. Se hace pedazos todo, ¿sí? Entonces, el ser humano al adaptarse va creando estos sistemas que pueden ser destructivos y también creativos, ¿sí? Sobre eso les voy a trabajar, ¿ya? Y eso, entonces, cuídense, se está acabando la hora. Porfa, cualquier cosa nos digan. Dime. Clase el Adiós. Chao. Próximos Yovedí, sí, porque tenemos ya